Buenas noches, Mario. Como ven visto el chat, también los saludo. Entonces, como decíamos hace un minuto, la idea es volver a retomar el tema volver a retomar el tema de interés, hacer como un pequeño repaso y que ustedes pues me ayuden a identificar qué falencias hay de pronto. ¿Listo? Recordemos que hay dos formas de hablar del interés en función del punto de vista del actor de la economía que lo está, digamos, ganando o pagando, ¿cierto? Cuando me gano un interés, el interés ganado, normalmente se presenta en los ahorradores, en los especuladores o, ¿cómo lo llamábamos también? O los inversionistas, ¿cierto? Inversionistas o empresarios. Lo conocemos como rentabilidad. O sea, ya no hablamos de interés ganado, sino de rentabilidad. Y matemáticamente es el valor ganado menos el valor invertido. Invertido. Profe, ¿su merced puede acercarlo, por favor? Claro que sí, ya lo acercamos un poquito. ¿Mejoró? Sí, señor, perfecto. Vale. Entonces, interés ganado se presenta en estos actores de la economía, los ahorradores, los especuladores, inversionistas o empresarios. Cuando nos ganamos un interés, realmente hablamos de rentabilidad y matemáticamente un valor ganado menos valor invertido o valor ahorrado. Por otro lado, tenemos el interés pagado, ¿no? Que nos tocaría hablar de eso cuando actuamos como consumidores, que todos en algún momento somos consumidores. En ese caso simplemente hablamos de interés, pero matemáticamente es lo mismo, valor que adeudo valor adeudado menos el valor que pedí prestado. Después habíamos comenzado a hablar de tasas de interés. Entonces decíamos, para calcular una tasa de interés, es igual al interés, ya sea pagado o ganado, sobre el valor inicial, ya sea el que pedí prestado o el valor invertido, por 100. Y esto va acompañado de un periodo de tiempo, ¿cierto? En que dura la transacción. Entonces, por ejemplo, si yo invierto 1.000.000 de pesos hoy, y en un año obtengo 1.155.200 pesos,
de cuánto es la rentabilidad de ese negocio. ¿Cuánta va a ser la rentabilidad de ese negocio? Pues va a ser 1.155.200 menos el millón invertido, ¿cierto? Es decir, 155.200 de rentabilidad. Perdón. Pero, ¿dudas hasta acá? No, profe. Vale. ¿Cuál es la tasa de rentabilidad o tasa de interés? Pues va a ser igual a 155.200 sobre 1.000.000 por 100. ¿Cuánto me da esto? 15.52. 15,52% en un año. ¿Qué pasa si la transacción no hubiera sido, así ese negocio no hubiera durado un año, sino que hubiéramos dicho en un mes o en 3 meses? ¿Cuál sería la tasa de rentabilidad? La misma, ¿no? La misma, pero en 3 meses. Entonces la pregunta es si es lo mismo 15,52% en un año que 15,52% en 3 meses. ¿El chat sale en las pantallas? ¿Ustedes están viendo el chat? Sí. ¿Es la misma tasa o no es la misma tasa? Perdón, profe, ¿puede repetir? La pregunta. La transacción dura 3 meses. La tasa sería 15,52% en 3 meses. Si la transacción hubiera durado un año, la rentabilidad hubiera sido 15,52% en un año. ¿Es lo mismo? No, profe. No, señor. No es lo mismo. ¿Cuál es mejor? La de 3 meses. La de 3. La de 3 meses, claramente. Entonces, dejemos por acá, en el aire, ese primer valor. Dejémoslo por aquí. Más tarde volvemos a ese. 15,52% en 3 meses. Entonces, fíjense que de lo que ya hemos hablado, algo muy importante para no cometer errores, para no confundirse, es que todas las tasas van acompañadas de un periodo de tiempo. Y ese periodo de tiempo es importante. Si no expreso el periodo de tiempo de la tasa, puede pasar dos cosas. O es una tasa efectiva anual, es la única que no tengo que expresar con periodos de tiempo. O está mal definida la tasa. Le faltaría eso, ¿cierto? Y si queda mal definida, pues el resultado queda mal. ¿Dudas hasta acá? Ahora bien, Profe, si dígame. fuese a 3 meses, pero se extendiera, digamos, por un año, por así decirlo, ese porcentaje, ¿cómo decirlo? Eso se iría acumulando al valor
a ese valor cada 3 meses. O sea, digamos, si se vuelve a hacer, se acumula en el 1.155.200 el interés, o sea, ese 15.52, y así cada 3 meses, ¿o cómo es? O sea, se va sumando sobre el valor dado cada 3 meses, pues, por así decirlo. El ejemplo que acabamos de hacer es el ejemplo típico de un negocio donde compro algo y lo vendo más caro, ¿cierto? Y el tiempo que me tome en venderlo es ese periodo de tiempo que me da la tasa, ¿cierto? Pero no todos los negocios funcionan así. Hay otros que se capitalizan con cierta frecuencia y es cuando hay que comenzar a hablar de interés simple y interés compuesto. ¿Sí? No sé si entendí bien la pregunta, pero si yo puedo replicar el mismo negocio cada 3 meses, el tema para que funcionara como un interés compuesto es que el segundo negocio ya no tiene una inversión de 1.000.000 de pesos, sino tendría una inversión de 1.155.200. Y si genero un 15,52% a los 3 meses sobre esa inversión, estaría funcionando como un interés compuesto. Si acabo este ejercicio y vuelvo a invierto 1.000.000 y me produce 15,52%, al final del año, esa forma de invertir estaría asociándose a un interés simple, porque ya esos intereses que me estoy ganando me los estoy comiendo, no los estoy capitalizando y los estoy poniendo a trabajo. Pero la idea no es enredarlos. Vamos a otros ejemplos. ¿Dudas con lo que acabamos de ver acá? Primer concepto del interés. ¿Inquietudes? Profe, si de pronto, pues yo tengo esa tasa de rentabilidad a los 3 meses. Y si yo a partir de ahí quiero saber la tasa a un año, Por eso la reservé por acá en un ladito. Lo vamos a hacer, pero claro que lo puedo convertir. Sería buscar la tasa equivalente a un año para poderlo comparar contra otro tipo de negocio, lo puedo hacer. Y para eso son las tasas efectivas, ¿cierto? Que las puedo analizar para cualquier periodo de tiempo, como por ejemplo un año. Ya lo vamos a hacer. Al final del tema retomamos esa tasa y la hacemos. ¿Qué otra duda hay? ¿Qué inquietudes hay? Entonces, voy a abordar, comenzamos a hablar, a complementar otros temas. Entonces, cuando las transacciones no se comportan en un solo momento de tiempo, ¿cierto? Donde compro algo y lo vendo más caro, por ejemplo, con ese tipo de negocios, sino que los mismos se pueden replicar varias veces en el tiempo. Y el ejemplo más, digamos, más idóneo es el de los préstamos, o el de más fácil de entender es el de los préstamos, en donde yo saco un dinero hoy y después el interés se va capitalizando todos los meses, ¿cierto? Todos los meses. Pues es necesario comenzar a dividir los intereses en si son simples o compuestos. Entonces, hay dos formas de calcular el interés. Está el interés simple. ¿No tienen problema con los marcadores de colores hoy? ¿Rojo lo están viendo, por ejemplo? Sí, profe. Interés simple, y pongamos por acá un paralelo al interés compuesto. ¿Cuál es la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto? ¿Qué recuerdan? Siendo que hay esos dos tipos de interés. ¿Cómo se comporta el interés simple y cómo se comporta el interés compuesto? El simple solo actúa sobre el capital inicial, ¿sí? El principal. ¿Ok? ¿Y el compuesto? el compuesto se va acumulando.
Se va acumulando. En otras palabras, en el interés compuesto, los intereses generados durante la transacción se capitalizan y generan mayor interés. Coloquialmente decimos que es un interés sobre interés. Y en el interés simple, pues los intereses no se capitalizan. Entonces, hagamos un ejercicio. Supongamos que ustedes sacan prestado 1.000.000. Entonces, valor presente va a ser igual a 1.000.000 a una tasa del 2% mensual. Y la transacción va a durar 4 meses. ¿Cuántos periodos de capitalización entonces va a tener el ejercicio? Uno, ¿no? Si pido prestado 1.000.000 a una tasa del 2% mensual y la transacción dura 4 meses, ¿cuántos periodos de capitalización voy a tener? Uno. No. ¿Por qué uno? Es que me tiene confundido eso de que no se capitalizan. Y pues no sabría, pues por eso lo respondí así. Los intereses no se capitalizan, pero va a haber cuántos periodos de capitalización van a haber. O sea, cada cuánto se genera interés. Si la tasa, Ah, ok, 4. si la tasa que tengo es mensual y es la pactada, cada mes se va a generar interés. Por lo tanto, la transacción va a tener 4 periodos. Acá vamos a poner el mismo ejercicio. ¿De acuerdo? También podemos tabular el principal, el interés y el total adeudado. Acá igual, principal, interés y total adeudado. Hagámoslo más interesante. Que el ejercicio no sea 1.000.000.
que sean, qué sé yo, 7 millones, para que las cifras no sean tan redondas. Lo necesito, por favor, en su máxima colaboración. Entonces, ¿cuál es el principal de este ejercicio? 7 millones. Y por acá también 7 millones. ¿Qué es lo que pido prestado en el momento cero? Que recordemos que siempre que hablamos del momento cero es hoy. Hoy, el día que comienza la transacción, que es el día que se pide prestado el dinero. ¿Ese día se genera interés? No, No. ¿Por qué no? porque no se ha cumplido el tiempo. ¿Cómo saben que no? El interés se genera mensual. Tiene que pagar primero el primer mes. Sí, correcto. Pero también porque en la tasa pactada no está explícitamente definido el periodo de pago anticipado. Por lo tanto, si no está explícitamente definido que es anticipado, lo debo asumir vencido. Y si es un interés vencido, pues como no ha pasado todo el mes, todavía no se generan intereses. ¿Ok? ¿Qué pasa en el segundo periodo? ¿Me van a prestar más dinero de ahí en adelante o no? No. Entonces, sencillamente, el principal es único, ¿cierto? Lo mismo si fuera interés compuesto. ¿Cuánto es el interés, si es interés simple, que se genera al final del primer mes? $140,000. 140.000, ¿cierto? Es decir, que voy a adeudar 7.140.000. ¿De dónde sale ese 140.000? Pues de multiplicar el principal por la tasa pactada, ¿cierto? 0.02, que es mi tasa pactada para el mes. Como los intereses no se capitalizan y generan mayor interés, el siguiente mes, el interés que se va a generar vuelve a ser 140.000, 140.000 y 140.000. Siempre se usa el principal, los intereses no se acumulan. Es decir, que al final de la transacción se van a acumular 560.000 pesos en interés. ¿Sí es así? Sí, profe. Es decir, al final del segundo mes va 7.280.000, 420.000. Y 7.560.000. Entonces, fíjense o recordemos que había una ecuación para esto, ¿cierto? Que decía interés simple es igual a la tasa de interés por el número de periodos por el principal.
valor presente. ¿Sí la ven? Es decir, el interés simple sería igual al interés 0,02 por 4 por 7 millones. Y esto me va a dar 560.000. Solo el interés. Luego la cantidad adeudada al final, la cantidad total adeudada es igual al valor presente más el interés. Es decir, 7 millones de pesos más 0.56. En otras palabras, 7.560.000. ¿Cuál es finalmente el interés efectivo de la transacción? Entonces me puedo devolver a la ecuación que teníamos hace un rato que decía tasa de interés es igual al interés sobre el valor invertido por 100, ¿cierto? ¿Cuál es la tasa de interés de toda la transacción? Pues los 560.000 sobre el valor invertido, perdón, en este caso valor prestado por 100. ¿Cuánto me va a dar esto? Un 8%, ¿cierto? ¿Y les da o no les da eso? Sí, profe. En el caso del interés simple viene siendo la multiplicación del interés por el número de periodos que tiene la transacción. Esto también me da el 8%, ¿cierto? La gran mayoría de las transacciones no funcionan como interés simple. A menos que hiciera lo que planteaba ya el compañero, o sea, compro algo en 1.000.000, lo vendo en tanto porcentaje, cuando lo venda esa rentabilidad me la como, invierto otra vez en 1.000.000, genero el mismo porcentaje, ¿cierto? Y al final del año todo se va comportando como un interés simple. Todos los meses voy ganando 140, 140, 140, 140, que los saco y me los como y el millón es mi implante que vuelvo y lo invierto y vuelvo y lo pongo a producir. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hablamos de interés compuesto? ¿Cómo se comporta la transacción? ¿Cuánto se genera de interés en el primer periodo o al finalizar el primer mes? Pues el primero sería 140, ¿no? Como el simple. 140.000. Porque el interés del primer periodo va en función del principal únicamente. No hay otros intereses por ahí que acumular, ¿cierto? Entonces, por 0,02.
Al final de este primer periodo tengo acumulado una deuda de 7.140.000. ¿Cuánto se genera de interés para el segundo periodo? 142.800. 142.800. ¿Y de dónde sale ese valor? Pues de multiplicar lo que ya tengo acumulado de deuda por el 2%. Porque los intereses que no se retiran de la transacción se capitalizan y generan más interés. Entonces, en este punto, ya voy a tener acumulado 282.000. 282.400. Para el tercer periodo, ¿cuánto es el interés? 145.656. Es decir, $7.428.056. Pues se me olvidó sumar. Voy a tener acumulado al final del tercer periodo. Sí, profe. ¿Y cuánto voy a generar de interés en el último periodo? 148.561.12. Vamos a dejarlo hasta el peso. 561. Es decir, Profe, una pregunta. En el de 7.282.000, ¿no sería 800? O sea, 7.282.800. no sé por qué puse 400. Es 800. ¿Eso me cambia todo? ¿O el siguiente Y está bien? abajo, sí, profe, abajo no sería 0.56, sino 4.56. Este sería 7.0. Pero los intereses están bien. ¿Están bien generados? O sea, este interés sí está bien. El de abajo es 569. El último número no es 1, sino 9, profe. El último interés. En el último interés. ¿Este interés está bien? Sí, profe. 656. Sí, ese está bien. Y este sería 9, lo que dices. Sí, profe. 148.569. Sí, profe. Es decir, finalmente, ¿cuánto voy a tener? 7.500.000, ¿qué? 577.025. Pero 25. Es decir, que de interés, de solo interés, se acumularon 577.025 pesos. Fíjense que es mayor ya en 17.025 pesos al interés simple. El aplicar interés compuesto. Y teníamos una ecuación que decía capital presente es igual a capital, perdón. Ya la voy copiando mal. Capital futuro
es igual al capital presente por 1 más el interés elevado a la n, donde está I es un interés periódico y n es el número de periodos en la transacción. Por lo tanto, mi capital futuro es igual a los 7 millones de pesos por 1 más 2% elevado a la 4. Y eso me tiene que dar, pues, 7.577.025. Si nos da, hay algo que hicimos mal. Da igual, profe. Ok, fíjense que aquí esta ecuación me da el total adeudado, ¿cierto? Mientras que esta ecuación que tenía aquí me daba el total de los intereses. Luego, si yo quiero generar el interés, pues tengo que restar el interés de la transacción es igual al futuro menos el capital presente. Es decir, este valor menos el valor invertido. ¿Cierto? Hace falta hacer. ¿Sí? ¿Me puede repetir, porfa, la fórmula? Lo que está dentro del paréntesis, por favor. Esto, 1 más el interés. Sí, gracias. A la n, donde I es el interés periódico y n es el número de periodos en la transacción. Entonces, el tema aquí es ¿cuál es la tasa de interés? ¿Cuál es la tasa de interés efectiva de esta transacción? Ya no va a ser del 8%, ¿cierto? Va a ser mayor. Calculémoslo. Lástima que no sé si lo hacemos acá en este rinconcito nuevamente. Lo intentamos. O lo voy a hacer acá. Voy a borrar esto. Es igual al interés sobre el valor prestado por 100. Es decir, el interés que es 577.025 sobre los 7 millones invertidos, perdón, que se pidieron en préstamo por 100. ¿Cuánto me va a dar esa tasa? Pues me va a dar, me tiene que dar más del 8%. Regálenme al menos 4 decimales. ¿Cómo qué? $24.32. 24,32%. ¿Cuál es el periodo de esta tasa? Serían 4 meses. A los 4 meses. Es una tasa efectiva a los 4 meses. Es decir, ya hablando de interés compuesto, esta tasa y la tengo, pero la voy a escribir por acá. Y esta tasa
son la misma tasa, pero expresadas de forma diferente, ¿cierto? Esta tasa es una tasa periódica. Esta también es una tasa periódica, pero para un periodo diferente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de interés compuesto, hay diferentes formas de expresar las tasas de interés, como son las tasas periódicas, las tasas nominales y las tasas efectivas. Entonces, recordemos un poco eso. Voy a borrar, olvidémonos del interés simple. El interés simple, ya sabemos que es sencillo, ¿cierto? Está en función del principal, que es el dinero que se invierte inicialmente o que se pide prestado inicialmente. Está en función de una tasa de interés que tiene un periodo y en el número de periodos que van a durar la transacción. Ahí lo importante es que no me equivoque en ese número de periodos. Pero entonces, cuando hablamos de interés compuesto, hay diferentes formas de expresar las tasas. Están las tasas periódicas, arranquemos con la tasa nominal, están las tasas nominales, están las tasas periódicas, y están las tasas efectivas. Ahora, las periódicas son efectivas para ese periodo de análisis. Las tasas nominales se conocen como R minúscula, ¿cierto? Y normalmente se expresan como un porcentaje y después van acompañadas de la N, que me dice que es nominal. Después se presenta el periodo de tiempo. Después la frecuencia de composición o periodo de composición, perdón, el periodo de composición o periodo de capitalización. Y después la forma de pago. Y podemos hallar la frecuencia de composición. Periodo, vuelvo y lo repito, la N que me indica que es una tasa nominal, el periodo de pactado para la tasa, el periodo de composición y la forma de pago. Y está la frecuencia de composición, que en otras palabras es analizar cuántos periodos de composición. ¿Podría correr un poquito la cámara, por favor? Gracias. ¿Cuántos periodos de composición? Profe, ¿qué es el periodo de composición? El periodo de composición es el periodo de capitalización, que es lo mismo, es el periodo en el cual se van a generar intereses. Cada cuánto se va a generar intereses. Otra cosa es que la tasa pactada esté a un periodo de tiempo mayor. ¿Sí? Ya vamos para allá. Y la frecuencia de composición, que es encontrar cuántos periodos de composición hay en el periodo de tiempo de la tasa. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una tasa del 12% nominal anual mes vencido, la A, que es anual, es mi periodo de tiempo de la tasa. O sea, este 12% está pactado para un año.
La M, que es un mes, es el periodo de composición, es decir, cada mes se van a generar intereses. Y mi frecuencia de composición es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es la frecuencia de composición de esta tasa? 12. De 12, ¿cierto? Porque hay 12 meses en un año, que es lo que está pactado en la T. ¿Cuántos periodos de composición hay en T? Ahora bien, si quiero expresar esta misma tasa como una tasa periódica, entonces hablamos de R sobre M. Es decir, 12% sobre 12. Eso me daría un 1% mes o mensual, ¿cierto? Ojo que siempre las tasas, para que estén correctamente definidas, tengo que acompañarlas del periodo de tiempo. Mensual. O lo que sería lo mismo, un 1% nominal, mensual, mes vencido. Si hago el mismo análisis que acabo de hacer, esto es T, esto es periodo de composición. Cuando la frecuencia de composición es 1, como en este caso, sé que tengo una tasa periódica. Entonces, tasa periódica. ¿Sí? Y para las tasas efectivas tengo una ecuación, ¿cierto? ¿Quién recuerda cuál es la ecuación de las tasas efectivas? ¿Cómo es la ecuación? Profe, qué pena, ¿usted se puede volver un momento cuando explicó lo del M, que es igual al 1% y la tasa periódica? Estaba diciendo, para convertir esta tasa nominal en una tasa periódica, pues simplemente tengo que dividir mi R, que es la tasa nominal, entre la frecuencia de composición M minúscula, ¿cierto? En este caso sería 12% dividido entre 12, me da un 1% mensual. ¿Qué se va a mantener? Pues se mantiene la frecuencia el periodo de composición. Ya sé que es cada mes que se van a generar intereses. Entonces, la tasa periódica se expresa en mes en este caso. En otras palabras, si la quisiera expresar como una tasa nominal, esta tasa periódica, expresarla como una tasa nominal, podría decir que es 1% nominal mensual mes vencido. Y en ese caso, si hago el análisis, el periodo de tiempo de esa tasa es un mes, el periodo de composición también sería un mes, por lo tanto la frecuencia de composición sería 1. Como la frecuencia de composición es 1, ya sé que estamos hablando de una tasa periódica. ¿Sí? Listo, profe, gracias. ¿Ya encontraron las tasas efectivas? ¿Cuál es la ecuación? Sería 1 más R sobre M a la N menos 1, donde R es la tasa nominal, M es la frecuencia de composición
R sobre M, ya acabamos de decir que es la tasa periódica. Y N sería igual al número de periodos de composición o capitalización que hay en el análisis. Es decir, que si yo quiero sacar la tasa efectiva anual, de esta misma 12% nominal anual vencida, sería igual a 1 más 0,01, o en otras palabras, 0,12, que es esta tasa que tengo acá, sobre 12 a la 12 menos 1. ¿Por qué a la 12? Porque estoy hallándolo en un año. Estoy buscando la efectiva a un año. ¿Cuánto me da este resultado? Tiene que dar mayor al 12%, ¿cierto? Porque esa tasa ya me está acumulando todo el interés. ¿Cuánto les da? ¿12.68%? 12,68%. Entonces, nuevamente, hablando de interés compuesto, esta tasa con esta tasa son la misma tasa, solo que están expresadas de forma diferente. ¿Dudas hasta acá de lo que hemos comentado? Profe, ¿por qué se escribe 0,12 y no 12? Pues al Porque final sería lo mismo, pero por el 100, ¿no? en todas las ecuaciones de ingeniería económica voy a colocar las tasas en decimales y no en porcentaje. Siempre trabajo en decimales y no en porcentaje. Profe, todas son interés compuesto, ¿sí? Sí, Bien, gracias. sí. Solo que estamos sencillamente viendo diferentes formas de expresar la tasa. Pero estamos hablando de interés compuesto. O sea, recapitulando un poco, hay dos formas de expresar el interés. Hay interés simple e interés compuesto. Y dentro del interés compuesto hay diferentes formas de expresar las tasas de interés. ¿Sí? Que son las tasas periódicas, las tasas nominales o las tasas efectivas. Devolvámonos un poco al ejercicio. Entonces, yo por acá tenía un 8,2432% a 4 meses. ¿Cuál será la Profe, tasa? ¿podría correr la cámara? ¿Cuál será la tasa efectiva anual equivalente de estos 8% que tengo acá? Entonces, hagámoslo. O de esta 2%. Hagámoslo por ambos lados. Entonces, ¿qué borrar? Voy a borrar esta parte para que la vamos a acabar.
Entonces, acá tengo una tasa periódica, acá también tengo una tasa periódica. De ambas debería llegar a la misma tasa efectiva anual. Vamos a hacerla 2 veces. Obviamente van a haber variaciones, sobre todo en este lado, porque no voy a usar todos los decimales, pero si la tienen guardada en la calculadora, lo vamos a hacer. Pues la efectiva anual sería igual a 1 más R sobre M a la N menos 1, igual a 1 más R sobre M a la N menos 1. Que lo hago por acá sería 1 más 0,02. R sobre M es una tasa periódica. Esta es una tasa periódica, ¿cierto? La puedo expresar como nominal, mensual, vencida. Como el periodo de la tasa y la frecuencia y el periodo de composición me da 1. La frecuencia de composición, pues ya sé que es una tasa periódica. Elevado a la 12, porque hay 12 meses en un año y el periodo de composición acá es mensual. Menos 1. Y en este caso sería 1 más 0,082432 elevado a la ¿cuántos periodos de 4 meses tengo en un año? Pues 12 sobre 4 menos 1. ¿Cuánto les da por este lado? 20 ¿qué por ciento? 26.68. 26.68%. Como es una tasa efectiva anual, lo podría dejar hasta ahí, ¿cierto? O la puedo acompañar del periodo, es decir, anual. Las tasas efectivas anuales son las únicas que puedo expresar como un número solamente, sin expresar el periodo de tiempo. Por este lado me tiene que dar igual, 26,68%. Si les da, De hecho, me da 26,82. Confirmo. ¿esto está bien? No, los últimos decimales no. ¿Qué pasa cuando sacan esta transacción nuevamente con todos los decimales? La colocan acá. No, profe, es que la de la izquierda es 26,82. Ok. Entonces quedó formal el primer dato. ¿Sí? 26,82 en ambos casos. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, fíjense una cosa. Primero, las tasas nominales, parte de las diferencias fundamentales. La tasa efectiva acumula todo el valor que efectivamente se va a pagar en intereses. Mientras que las tasas nominales me sirven para saber cuánto es que me van a cobrar periodo a periodo, ¿cierto? Ya sé que van a ser 2 meses, 2% mensual, pero en función de lo que se va a ir acumulando. También es un tema comercial. Para los instrumentos financieros es más fácil comercializarlos con tasas periódicas, tasas nominales, que con tasas efectivas, ¿cierto? No es lo mismo que a usted le digan que su tarjeta de crédito tiene un interés del 2% mensual, a que le digan que tiene un interés del 26,82% anual. Efectivo anual. ¿Sí? Si a usted le hiciera esa diferenciación, muchas menos personas tendrían tarjetas de crédito. ¿Sí? Se asustarían solo de escuchar cuál es el valor de la tasa efectiva. ¿Sí? Finalmente, les planteo un ejercicio para que ustedes lo hagan en casa. Profe, si- disculpen, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Es que tengo una duda en cuanto al ejercicio que estamos haciendo con los intereses de 2% y de 8.24.
Sí. Ahí, como yo sé que es una tasa periódica, o sea, ¿cómo la identifico? Porque es que, o sea, se está tomando el 2% como la tasa periódica y no sé, no me queda muy clara cómo es que la identifica ahí. Para que fuera nominal, me tendrían que decir nominal mensual y otro periodo de composición. Si solo me dan un periodo, me hace que es periódico. Incluso esta es periódica, ¿cierto? 8,2432% a los 4 meses. Ya sé que es una tasa periódica a los 4 meses. Pero el tema con esta es que son equivalentes para periodos diferentes, ¿cierto? Pero siguen siendo periódicas. Todas las tasas periódicas son efectivas para ese periodo de análisis. Ya sea un mes, ya sean 4 meses. Ambas son efectivas para ese periodo. Obviamente, si quiero hallar la equivalencia al año, pues puedo partir de cualquiera de las dos. Pero si me fueran a expresar una tasa nominal, podrían decir, por ejemplo, que la tasa es igual al 24% nominal anual mes vencida. O si la multiplicara, por ejemplo, por 6, me quedaría una tasa nominal del 12% nominal semestral mes vencida. ¿Cierto? Si la multiplico por 3, me quedaría una tasa nominal del 6% nominal trimestral mes vencida. Entonces, cada vez que yo multiplico una tasa periódica, voy a obtener una tasa nominal. Cada vez que divido una tasa nominal, ya lo vimos por acá, cada vez que divido una tasa nominal, me voy a encontrar con una tasa periódica. Las tasas efectivas no las puedo multiplicar o dividir para encontrar otra tasa efectiva o para llegar a una tasa periódica. Entonces, ese es precisamente el ejercicio que yo quiero que ustedes Profe, evalúen. Y profe, que si las resolvemos la próxima clase. Yo te escucho. profe, si nosotros no supiéramos que la tasa del interés fuera del 8,25%, ¿qué valor tendría R y qué valor tendría M en la tasa de interés efectivo de la parte derecha? A ver, entendí. ¿Me repites, por favor? ¿Qué valor tiene R y M? O sea, ¿qué valor tiene la tasa periódica? Pero cada número independiente, o sea, la tasa nominal y la frecuencia de composición, ¿qué valor tienen? Asumiendo que nosotros no sabemos, no hicimos el ejercicio anterior y no sabemos que es del 8,25%. Si tú partes de acá, puedes buscar la efectiva anual. ¿Cierto? O sea, esta es la tasa pactada para la transacción, 2% mensual. ¿Sí? A ver, lo hacemos acá. A ver si entendí la pregunta. Si yo tengo una tasa del 2% mensual, puedo encontrar mi efectiva anual, pero también podría llegar a la efectiva a los 4 meses, que es el 8,2432. ¿Lo puedo hacer o no? Claro, la efectiva anual sería 1 más 0,02 elevado a la 12 menos 1 y ya sabemos que me va a dar 26,82%. Ahora bien, ¿cómo llego a la de los 4 meses?
la efectiva anual, conozco el periodo de análisis, me falta solo despejar mi R sobre M. Entonces, R sobre M para los 4 meses sería igual a mi efectiva anual más 1, ¿cierto? Elevado a la 1 sobre ¿cuánto? Sobre 12 cuartos. Menos 1. ¿Cuánto me tiene que dar eso? En otras palabras, sería 1 más 0,2682 a la 4/12 menos 1. Eso me tiene que dar 8,2492%. ¿Sí o no? Sí, profe. Este es simplemente despejar de mis ecuaciones, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta lo que acabamos de hacer en los ejercicios, le planteo lo siguiente. Profe, no, Usumar, ¿tú me puedes explicar por qué el número de periodos de composición son 3? En esa que acabo de mostrar. Bueno, en 12 cuartos, sí. Porque estoy analizando, estoy buscando la tasa a los 4 meses a partir de una tasa que tengo efectiva 1 año. Entonces necesito saber cuántos periodos de 4 meses hay en 1 año. ¿Cuántos periodos de 4 meses hay en 1 año? Ah, ok. Listo, profe. Gracias. Ahora sí, ahora. Antes de plantearles el ejercicio, volvamos por acá. Volvamos a lo que habíamos planteado en un principio. A ver, me muevo un poquito acá. ¿Se acuerdan del ejercicio que habíamos dicho? ¿Qué pasa si el negocio tiene una rentabilidad del 15,52% a los 3 meses? Pues si tengo una tasa, ¿cuál sería la efectiva anual? Es 1 más R sobre M a la N menos 1. Es decir, 1 más 0,1552, que es mi tasa periódica de 3 meses, ¿cierto? Elevado a la N. ¿Cuántos periodos de 3 meses hay en 1 año? 4 menos 1. ¿Cuánto me daría? Me da más del 70%. 78,08. 0,8%. Luego, este negocio a los 3 meses, si lo pudiera replicar y lo que me gané aquí también invertirlo y volver a, digamos, a tener la misma rentabilidad cada 3 meses, cada 3 meses, cada 3 meses, al final del año voy a tener una rentabilidad de 78,08. Mucho mejor que el otro negocio que se demoraba 1 año para obtener solo esta rentabilidad, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, el ejercicio que les planteo para que ustedes lo desarrollen y si tienen alguna inquietud en la próxima clase, aunque ya no es de repaso, lo hacemos, pero no se esperen hasta la próxima clase para hacerlo. Espero más bien sus dudas. Partamos de acá. De una tasa del 8% trimestral. ¿Cuál es la tasa efectiva anual? ¿Cuál es la tasa efectiva a 5 años?
¿Cuál es la tasa mensual? ¿Cuál es la tasa nominal anual trimestre vencido? ¿Cuál es la tasa nominal semestral trimestre vencido? ¿Cuál es la tasa? Y ahí pueden analizar las que ustedes quieran. Les voy a complicar un poco. ¿Cuál sería la tasa nominal anual mes vencido? Bueno, mentira, eso no se complica. Intenten desarrollar este ejercicio solos. ¿Cuándo se animan a venir? Ay, estoy solo en el salón. ¿Cómo, profe? ¿Y cuándo se animan a venir de manera presencial a la clase? Yo iría para la próxima clase, profe. Bueno, muy bien. ¿Dudas, inquietudes? Vale, si no hay más dudas, entonces gracias a todos por la asistencia. Nos vemos el próximo lunes. Listo, profe. Hasta Bueno. luego. Muchísimas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Listo, profe. Vale, muchas Gracias, profe, gracias. hasta luego. Hasta luego.